Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, en lo que es la cabina de Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, para el sur de Los Ángeles, California, y de ahí a todo el mundo. Bendito sea nuestro Abacados por la vida de todos y cada uno de ustedes. Quiero darles la bienvenida a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Y continuamos estudiando lo que es Masei, transliterado a nuestro idioma jornadas, refiriéndonos a las jornadas, a las estaciones, que el pueblo de Israel, valga la redundancia, fue viviendo, pasando, de su salida de Egipto a llegar a la tierra de Canaán. Tierra prometida por el Eterno, tierra que fluye leche y miel. Y bueno, ahora llegamos a la estación número 13. Bendito sea el Eterno. Y esta estación lleva por nombre o por título Kibrot HaAtava. Es aquí a donde llegamos ahora. ¿Recuerda usted de dónde salimos? Salimos del desierto de Sinai. Pero bueno, quiero invitarte ahí a lo que es el libro de Yacer, o el libro de Yazar. En el capítulo 83, invitarte al verso 25. Mientras vas ahí al libro de Yacer, que es donde vamos a comenzar hoy, voy a aprovechar el tiempo para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, los Morim Aharón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son Morim Berroim, pastores y maestros de todos nosotros aquí en la Keilah de Joshua. En Congregación El Yo Soy, son fundadores y presidentes de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California, que da cobertura espiritual, moral, legal a diferentes ministerios allá en los Estados Unidos de Norteamérica y en diferentes partes en este mundo. Entre ellos, Congregación Bethesda aquí en México. Bendito sea el Eterno por sus vidas, amados mentores. También enviamos saludos, bendiciones a todos los congregantes de la Keilah de Joshua, una congregación, un ministerio en línea, y estamos en diferentes plataformas en las redes sociales. Estamos principalmente en WhatsApp. Ahí es donde tenemos 3 grupos de WhatsApp, donde tenemos la interacción y la confraternidad todos los días, todo el día. También estamos por Telegram, también estamos por Facebook, por YouTube, gracias a nuestra Abacados. Y también tenemos lo que es ahí nuestra página oficial en la internet. Ahí le pulsas www.elyosoy.com. Ahí puedes entrar, accesar, navegar. Hay diferentes pestañas. Entre ellas tenemos lo que es el área de descargas. Y ahí puedes encontrar este libro de Yacer. Si no lo tienes, lo puedes descargar ahí por una donación al ministerio. Puedes descargar ese libro y muchos otros libros. Tenemos los libros de Adán y Eva, los libros de Enoch, Jubileos, Melquisedec, el testamento de los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Bastante material hay ahí para tu crecimiento espiritual y será de bendición. Este libro de Yacer, ahorita lo vas a ver, nos amplía la visión, el panorama de lo que encontramos en la bendita Torah. Obviamente te recomiendo que primero conozcas la bendita Torah, estudies la Torah, la leas varias veces, la comprendas y posteriormente enriquezcas tu conocimiento con los libros como este que te acabo de mencionar, el libro de Yacer. Bueno, damos toda raba a Abino Yehová. Gracias, eterno Rey del Universo. Amén. Y bueno, entre nosotros también debemos de decir nuestro dogma de fe. ¿Cuál es? Ishma Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero.
y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Damos toda Rabá. Muchas gracias al Eterno porque nos permite la vida y la oportunidad de estar hoy reunidos, congregados a través de esta plataforma de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y en tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Y tenemos que encontrarlo cada que estudiamos la bendita Torah. Así es que, Abacados, Toda Rabá, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Mis amados, vamos ahí al libro de Yaser, capítulo 83, verso 25. Lo vamos a leer juntos. Mire lo que dice ahí esta porción. Y en el día 20 del mes, la nube fue alzada del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Y en ese momento los hijos de Israel continuaron su viaje del desierto de Sinaí, y ellos hicieron un viaje de 3 días. Así que ellos hicieron un viaje de 3 días, y usted y yo también venimos de ese camino de 3 días. Así que venimos un poco cansados, un poco agotados, un poco fatigados. Pero bendito sea el Eterno, acabamos de llegar a nuestra siguiente estación. Y entonces la nube, nos dice el libro de Yaser, descansó en el desierto de Parán. Y allí la ira de Jehová, nos dice el libro de Yaser, fue rebullida contra Israel, porque ellos provocaron a Jehová por pedir carne para que ellos comieran. Vamos al verso 27. Jehová escuchó sus voces y les dio carne que ellos comieron por todo un mes. Pero después de esto, la ira de Jehová fue rebullida contra ellos, y él los golpeó con una gran matanza, y ellos fueron enterrados ahí en ese lugar. Y los hijos de Israel llamaron al lugar Kibrot Hatabá, porque sepultaron la gente que tuvo lujuria por la carne. Lujuria, estamos hablando de un apetito desmedido, un antojo desmedido, un hambre desmedida, un deseo desmedido, algo exorbitante por la carne, nos dice ahí. Eso es lo que nos dice el libro de Yaser. Gloria al Eterno. Pero ahora vamos a la bendita Torah, ¿le parece? Vamos al libro de Bamidbar, al libro de Números, en el capítulo 33. Ahí es donde está el desglose de las estaciones que pasaron o las experiencias que vivieron en esas diferentes jornadas los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Pero ahí en Números capítulo 33, en el verso 16, ¿y qué nos dice ahí? Nos dice que salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Y que Kibrot Hatabá significa entierro de la codicia. Entierro de la codicia. O sea que codiciaron y tuvieron que enterrar esa codicia. Eso es lo que encontramos aquí como texto áureo. Números, Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 16. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá, y esto significa entierro de la codicia. Y vamos a encontrar algo muy importante. Quiero que guarde este título en sus memorias. Vamos a ver algo muy importante, y algo tan importante es el orden de marcha. Guárdelo ahí en sus memorias, porque lo vamos a ocupar más adelantito. Amén. Así que vamos a estudiar la porción correspondiente al día de hoy. Ya leímos lo que encontramos en el libro de Yaser. Ahora vamos a lo que encontramos en la bendita Torah. Y vamos a continuar adelante, si el Eterno así nos lo permite, si el Eterno así nos lo concede. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y una de las razones por la cual no nos detuvimos más en la jornada anterior, en lo que es el desierto del Sinai, es porque muchas de las cosas de las cuales en esta estación se trata, hablando de lugares
y muchas cosas que no vimos en la estación pasada, lo vamos a ir viendo durante esta estación y otras estaciones más adelante con la ayuda de nuestro abacados. Entonces, vamos a dar continuidad a esta estación. Vamos a continuar. Esta es la jornada de hoy. Recuerde, Kibrot Hattaba. Y vamos a prender nuestro mapa, vamos a abrir el satelital. Amén. Vamos a abrirlo. Usted ábralo ahí también en su dispositivo electrónico, en su computadora. Vamos a esa parte del desierto del Sinaí, ahí en lo que es la península del Sinaí. Y si ustedes alcanzan a mirar aquí en el mapa, en lo que es la península del Sinaí, en ese que es como un triángulo pero invertido, ahí hacia el sur, en otras palabras, hacia la punta de abajo del triángulo, ahí es donde está el monte Sinaí. Y desde Ramesés, mis amados, hasta el Sinaí, se había descendido por la oblicua del noroccidente hacia el sur. Ahora, a partir de aquí, de este punto, se va a comenzar a subir desde el sur por la línea oblicua que va en dirección sur a noreste o nororiente, como usted lo alcance a comprender mejor. Y todo esto que ve acá es el desierto de Param. El desierto de Param queda en el lado oriental, acá en esta parte, de lo que es la península del Sinaí. El desierto de Parán es muy grande y como nos vamos a dar cuenta, hay muchas estaciones que se dan en este desierto de Parán. Este es el desierto de sur a norte y también el desierto de Sin, acá hacia el centro, y también el desierto de Sinaí, acá hacia el sur, y el desierto de Parán es hacia el oriente, ahí, hacia el oriente de la península, de lo que es la península del Sinaí, ahí la alcanzamos a ver, bendito sea el Eterno. Entonces, a partir de la jornada que estamos hoy comenzando a ver, a vivir, junto con el pueblo de Israel, bendito sea el Eterno por ello, vamos a comenzar a subir desde el Sinaí por toda la otra línea del triángulo, subiendo en dirección nororiental, a llegar aquí, al desierto de Param, que como bien dijimos, nos vamos a encontrar con varias estaciones en este desierto. Bendito sea el Eterno, y que Él nos dé la dirección, que Él nos dé entendimiento, que Él abra nuestro entendimiento para comprender sus escrituras. Entonces, ¿qué nos dice ahí el texto áureo? Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hattaba. Esa jornada la encontramos así desglosada en lo que es el capítulo 10 del libro de Números, del versículo 11 hasta el capítulo 11, versículo 34. En otras palabras, lo que hay en estos dos capítulos, la última parte del capítulo 10 y prácticamente todo el capítulo 11, con excepción del último versículo, corresponde a esta estación que estamos estudiando. ¿Recuerda el nombre? Kibrot Hattaba. Bendito sea nuestro abacado. Así que la jornada desde el desierto de Sinaí hasta Kibrot Hattaba, estamos viendo que las lecciones que tenemos que aprender en esta porción comienzan en el versículo 11 del capítulo 10 y nos dice de esta manera ese versículo 11. Leemos ahí en el nombre del Mashiach Yehoshua. Nos dice el verso 11:
aquí en la bendita Torah, ya lo que es la bendita Torah, nos dice ahí, que en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del Mishkan, del tabernáculo de reunión, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinai según el orden de marcha. ¿Recuerda que guardó eso en sus memorias? Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. El desierto de Parán es grande. La primera parte del desierto de Parán, más hacia el sur, es precisamente, ahí conforme lo estamos viendo en el satelital, en el mapa, es Kibrot Hataba. Aquí en el capítulo 11, pero en el verso 34 nos dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba. Ahí es donde encontramos el nombre. Entonces vamos pues a analizar, vamos a escudriñar un poco lo que son las partes que contiene esta estación. Esta estación contiene dos partes principales. La primera está en la segunda parte del capítulo 10 de lo que estamos estudiando, el libro de Bamidbar, Números, que podríamos titular, recuerde lo que está en sus memorias, el orden de marcha. Hasta aquí comenzaron a aprender el orden de marcha. En esta jornada, en la jornada anterior, lo que es el el desierto Sinai, aprendieron de Jehová Sebaot, del Eterno. Como bien sabemos, el pueblo de Israel había sido sacado de Misraim. Había salido de Egipto y habían salido en forma de desordenada, un pueblo desordenado, y el Eterno comenzó a traer al pueblo hacia sí mismo, Y luego, en la medida en que el pueblo se iba sometiendo al Eterno, el Eterno Jehová Sebaot fue poniendo orden en medio de su pueblo. Primero les dio lo que conocemos como los 10 mandamientos o las 10 frases, y más adelante otras instrucciones o otras leyes en lo que es Shemot, Éxodo capítulo 20, y les dio también la tipología de lo que es el Mishkan, el tabernáculo de reunión, con el arca del pacto, con lo que es la mesa de los panes, el candelero de 7 brazos, hablando de la menora, el altar, el sacerdocio, y todo lo que estuvo hablando con respecto al servicio del sacerdocio. Les dio también el orden de distribución de los campamentos y cómo debían acampar y marchar en un determinado orden. Todo esto fue revelado ahí, en el desierto del Sinai. Pero lo pusieron en práctica por primera vez en la jornada que estamos ahora. Hasta ahora. En esta jornada es que lo ponen en obra, en práctica. Bendito sea el Eterno. Y bueno, nos podemos dar cuenta por experiencia propia, porque lo hemos vivido. Lastimosamente, mis amados hermanos, aún cuando ejercitando el orden del Eterno, cuando estamos trabajando, queriendo ajustarnos, obedecer al Eterno, viene el Hasatán a poner desorden. Pero vamos a encontrar una palabra clave, que es la que podemos aprender de este capítulo, y es la palabra codicia. Guárdelo también en sus memorias. La palabra codicia. Guárdelo por ahí en un ladito porque lo vamos a ocupar más adelante. Y no estamos hablando, no que debamos aprender la codicia o practicarla, sino que el problema grave de este capítulo es precisamente eso, la codicia.
Entonces, fíjense, mis amados, que ellos comienzan aprendiendo un orden. ¿Quiénes ellos? Los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Por experiencia propia, podemos llegar a la conclusión de que nosotros somos por naturaleza desordenados, por causa de que no esperamos en el Eterno, o porque no confiamos completamente en el Eterno, porque muchas veces nos gana la ansiedad, otras veces porque somos insaciables, porque queremos hacer las cosas por nosotros mismos, y justamente esa clase de problema que nosotros los seres humanos tenemos es la que el Eterno trata en esta estación. En este capítulo que estamos viendo, primeramente Él nos enseña a andar en orden. Hasta aquí nunca habíamos oído del orden de marcha, porque eso recién se lo reveló el Eterno en lo que es el desierto del Sinaí. Pero ahora, esta primera parte que estamos leyendo nos muestra que el Eterno estableció un orden de marcha. Y viene la pregunta a nuestra mente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con que hay un orden de marcha? Quiere decir que el Eterno mismo es soberano y que el Eterno en su soberanía elige quién va a la derecha o quién va a la izquierda, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Inclusive quién acompaña de segundo o quién acompaña de tercero. ¿Qué levita ocupa una cosa, un puesto, y qué levita ocupa otro puesto? ¿Qué otros levitas se ocupan de otras funciones, otras cosas? ¿Y en qué orden se deben tratar los asuntos? Cuando nosotros somos movidos por el Eterno, bajo la dependencia del Eterno, sino que estamos hablando cuando no somos movidos. O sea que no estamos obedeciendo exactamente la instrucción del Eterno, su Torah, sino que nos movemos por nuestros propios impulsos, por nuestros propios deseos, por nuestros propios sentimientos o emociones, pues nos damos cuenta que nuestros propios impulsos son desordenados. Nosotros a veces nos adelantamos, no sabemos esperar nuestro turno, nos cruzamos, nos metemos, estorbamos muchas veces. Por ejemplo, puede ser que el Ruach Codes, el espíritu apartado, el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, como lo conoces, se esté moviendo con alguien que está evangelizando, alguien que necesita ser evangelizado. Y por ejemplo, y nosotros vamos ahí, nos atravesamos ahí en el camino y le impedimos o le dificultamos la evangelización a esta persona. A veces sin darnos cuenta podemos hacer ese tipo de cosas. No sabemos el orden del Eterno. Estamos acostumbrados a conquistarnos a empujones, a nuestras propias formas y maneras. Empujamos para quedarnos con cierto lugar o cierto puesto, en vez de confiar en el Eterno y esperar en Él. Esperar en el lugar que Él nos dio, que Él ya dispuso para cada uno de nosotros. Y eso tenemos que irlo entendiendo bien, que a veces nos aferramos de primero. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Él empieza a tratar con el desorden y empieza a tratar no solamente con el desorden, sino también con la codicia, porque ese desorden viene a causa de la codicia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. El Eterno le dio un lugar a cada uno y una provisión a cada uno. Por eso, Adonai Yehoshua, en el Brit Hadashah, dejó plasmado
Él nos dijo, o nos dejó el ejemplo, cuando recitó y abrió su boca y dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como quien dice, tú tienes para cada día algo que darnos. Te pido la parte de hoy, mi porción de hoy nada más. Y no era lo primero que le pedía. Era algo que se pedía casi al final. En cambio, nosotros tratamos como logreros, luchar las cosas y pelear por ir adelante, por ir de primero o por lo menos de segundo. Pero eso de ir ahí en el número 20 o en el número 23 o en el número 59, no, eso no es de Dios, decimos. Eso no va conmigo. Yo primero. O si no, por lo menos de segundo o de tercero. Pero ojalá y me toque a mí ir primero. Ir a la delantera. Eso por un lado. Y por otro lado también en cuanto al orden de nuestra vida, en cuanto a lo que nos conviene, somos desordenados. Empezamos a pedir y a buscar cosas fuera del orden de la provisión de Dios. Desconfiamos del Eterno, menospreciamos al Eterno y entonces queremos que el Eterno, queremos que Él acepte lo que nosotros mismos hicimos. Pero en esta jornada, el pueblo de Israel aprende una lección muy seria, muy importante. Y esto está escrito para nosotros. Para que usted y yo lo aprendamos. Por eso estamos viviendo con el pueblo de Israel. Bueno, como memorial, junto con el pueblo de Israel, estas jornadas, para ir aprendiendo. Mire lo que dice. Y leamos de una vez, porque justamente a esto que vamos a leer en lo que es la Torá, corresponde a una porción que está en el Brit Hadashah, escrita por Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 6, vamos rápidamente para allá. ¿Qué nos dice ahí Sheliach Shaul? En lo que vamos a leer en la Torá, desde Números capítulo 10, verso 11 al verso 34 del capítulo 11, corresponde a esto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Ahí se encuentra resumido de esta manera. Dice el Sheliach. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Recuerda que esa palabra la grabó en sus memorias? Así que se escribió para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué se escribió todo esto? Sucedió y se escribió para enseñarnos a nosotros a mantenernos dentro de los límites asignados por el Eterno mismo. Bendito sea su nombre, y te lo voy a repetir. Se escribió y sucedieron las cosas para enseñarnos a nosotros en este tiempo a mantenernos dentro de los límites asignados por el Eterno Jehová Sebaot. El Eterno establece los límites a cada persona. Los límites de su actividad, los límites de su provisión y los límites de muchas otras cosas. Y nosotros por nuestras ansias muchas veces de proveernos a nosotros mismos nuestros propios límites y nuestras provisiones, no confiamos en el Eterno y menospreciamos el arreglo divino, lo que Él ya tiene, su plan, su propósito, su diseño. Es ahí donde entonces toca al Eterno corregirnos. De manera pues que se escribió para nosotros todo lo que es la experiencia del pueblo de Israel durante sus jornadas en el desierto. Así que vamos a la bendita Torá. Vamos a leer lo que se escribió. Ahí en el capítulo 10, verso 12 del libro de los Números nos dice:
Y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha. Según el orden de marcha. Subrayo, que es la expresión clave de la primera parte, el orden de marcha. En el versículo 28 de este mismo capítulo dice, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Notemos que ahora ya se habla de ejércitos. Por eso es Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos. Bendito sea su nombre, Beshem de Josué HaMashiach. Y bueno, en este tiempo en el que usted y yo vivimos, que es la era del Mashiach, al principio cuando venimos a las buenas nuevas de salvación, al camino de la emuná, o como lo conoces en las religiones, al evangelio, somos creyentes, porque creímos, somos hermanos, pero la palabra dice, combatiendo unánimes en el evangelio. Entonces al principio nosotros andamos, pero los soldados no andan, no caminan. Los soldados, mire usted, marchan. Los soldados marchan. Al principio el pueblo está desordenado. Luego el Eterno pone orden en el pueblo para que el pueblo marche. Así que hay un orden de marcha. En la caminata no hay orden de marcha. Por ejemplo, al principio de nuestra vida, nuestra experiencia con Mashiach, recién que caminamos en la senda antigua, en el camino angosto, lo que es nuestra experiencia con Mashiach y Joshua, no entendemos la palabra marcha, solamente entendemos la palabra caminata, pero cuando me da la gana. Caminamos cuando nos da la gana. Al principio vamos, nos congregamos, guardamos Shabbat cuando nos da la gana. Y si no nos da la gana, no guardamos Torah, no guardamos Shabbat, no guardamos los Moadim. No guardamos los tiempos señalados del Eterno, no festejamos con el Eterno, no nos gozamos con el Eterno, solamente cuando tenemos ganas. En otras palabras, somos totalmente egocéntricos. Hacemos solamente lo que nos da la gana. Y debemos aprender a marchar. Te metiste de soldado y ahora tienes que aprender a marchar. Marchar no es cuando nos dé la gana, ni es cuando yo quiera, es andar al unísono con los que van con el Eterno, según el orden del Eterno y según a la hora que el Eterno lo dice. ¿Qué tal que el Eterno fuera a depender de la hora y el tiempo nuestro? Mis hermanos, debemos de saber que nosotros debemos ajustarnos a la hora del Eterno, porque el Eterno no se va a ajustar a nuestros tiempos, a nuestra hora. Si nosotros no nos ajustamos a la hora del Eterno y no marchamos con las personas que el Eterno quiere que marchemos en el orden en que el Eterno quiere que marchemos, entonces, mis amados hermanos, el Eterno mismo no va a poder contar con nosotros. Jehová Sebaot va a hacer sus cosas, va a continuar su obra, pero con otros que le sigan el paso, con otros que pongan sus manos en el arado y que no volteen para atrás. Si nosotros queremos caminar con el Eterno, tenemos que marchar según el orden del Eterno, en la hora del Eterno, en el tiempo del Eterno, a la manera del Eterno, con las personas que el Eterno pone en el camino y en el turno asignado a nosotros con el Eterno, con la provisión asignada a nosotros por el Eterno. Y ponga atención, y nada de protestas, nada de quejas, nada de rebeldías, nada de rebeliones, nada de desórdenes, como soldados que militan y trazan bien la palabra de verdad, que no tienen de nada de qué avergonzarse.
como los soldados que somos. Bendito sea el Eterno. Así que, en otras palabras, usted y yo ya no somos turistas. No estamos de paseo por el Evangelio, no estamos de paseo por la senda antigua, no estamos de paseo por la línea del tiempo de Bereshit a Jasón, Apocalipsis. Al principio sí nos movemos como turistas, andamos solamente como de visita, observando, viendo, como disfrutando. Pero en la medida que vamos madurando, creciendo en la emuná, vamos dejando de ser turistas y vamos empezando a ser parte del ejército de Elohim, del ejército de Dios. Ay, yo pensé que iba a gritar amén, aleluya. Vamos madurando, vamos creciendo y entonces nos vamos convirtiendo en parte del ejército de Elohim. Ya no simples turistas, ya no simples invitados, ya no simples visitantes, sino nos vamos convirtiendo en verdaderos discípulos del Eterno, en verdaderos soldados que trazan y militan bien la palabra de verdad. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, por eso dice este verso, el verso 28 del capítulo 10. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Cuando partían. Fíjese lo que dice aquí el verso 13. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moshe. Fue al mandato de Jehová por medio de Moisés, de manera personal. Yo pienso que aquí no hay ningún problema. Aquí es donde empieza un orden. Nótese la frase. Partieron la primera vez. O sea, la primera vez es la primera vez. La redundancia. ¿Quién inició el movimiento? Lo acabamos de leer. Fue al mandato de Jehová, del Eterno. Y hasta aquí, de manera personal, yo pienso que todo creyente no tiene problema. Si es el mandato del Eterno, si es el mandato de Jehová, no hay problema. El problema es cuando dice por medio de Moshe, por medio de Moisés. Cuando el mandato de Jehová es por medio de Moisés, ahí es donde hay problema. Ah, no. Si fuera el mandato de Jehová por mí, no hay problema. Por medio de mi gana, cuando yo quiero, no hay problema. Pero por medio de Moshe, y después de fulano o sultano o mengano, ahí sí ya no coopero. Ahí sí ya no estoy de acuerdo. Ahí sí ya no. Es como que se hace difícil. Si alcanza a mirar, si alcanza a comprender. Estamos acostumbrados a guiarnos por nuestros propios impulsos desordenados, por nuestras propias motivaciones y decisiones, sentimientos y emociones. Y esa es la lección que vamos a aprender aquí. Así que continuamos con el verso 14. La marcha la emprendieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Yehudá. Al frente de este escuadrón estaba Naasón, hijo de Aminadab. Estas eran personas escogidas por el mismo Eterno. No eran personas que se habían hecho voluntarias, se habían puesto por sí mismas. En los capítulos anteriores, el Eterno indicó quiénes serían en los primeros capítulos de Números. Recuerde que ya estamos en el capítulo 10. Pero se regresa usted un poquito más atrás y ahí lo va a encontrar, para que lo estudie en casa. Así que Jehová Sebaot primero por medio de Moshe, y Moshe dice en nombre de Jehová, así que Judá primero, y entre Judá, Naasón, hijo de Aminadab, primero. Así que esto es lo que va primero, luego lo segundo, luego lo tercero, luego después nos dice la bendita Torá,
Y eso hay que aprender. Hay un orden. Mira lo que dice el verso 15. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar iba Natanael, el hijo de Sua. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Entonces, fíjense aquí, mis amados hermanos y hermanas, Ajim Behayot. Esta es la vanguardia que el Eterno estableció. Así que hay una sola bandera en la vanguardia y la lleva Yehudá, la tribu de Judá. La tribu de Isaacar acompaña de segundo. La tribu de Zabulón acompaña de tercero. Pero es el orden de marcha por tribus. Así que el Eterno comienza a revelar sus cosas de avanzada, su vanguardia, a determinados hermanos, a determinados líderes, que Él pone, que Él los escoge, que Él los establece. Él es el que hace la obra. Y determinado grupo comienza. Y luego a ese grupo el Eterno le añade un segundo grupo. Y luego el Eterno le añade un tercer grupo. Y los otros grupos están en otras actividades. Todavía no pasan por aquí, porque por aquí tiene que pasar primero la vanguardia. ¿Lo vamos entendiendo? Así que muchas veces, o a veces nosotros quisiéramos y decimos, hermano, ¿por qué no somos más democráticos? Y entramos todos al mismo tiempo. Pues a los ojos de Dios todos somos iguales. Pero el Eterno sabe que eso no es así. Así que esto revela una desconfianza en el Eterno. Eso revela temor. Eso revela ansias, preocupación por mí mismo. No confiar en lo que el Eterno me dio es no confiar que es lo óptimo, que es lo que Él tiene para mí, de acuerdo a su llamado y a su propósito en mi vida, en tu vida. Vamos al verso 17. Después que estaba ya desarmado el Mishkan, el tabernáculo de reunión, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. En otras palabras, que primero iba una vanguardia de ejército, como diciendo, allá va el ejército de vanguardia. Otra vanguardia son los que van abriendo brecha. Después vienen los gersonitas, que se encargaban de las cortinas, los meraritas, que se encargaban de las tablas, y ellos van preparando el Mishkan, el tabernáculo de reunión, para cuando lleguen los coatitas a tratar las cosas inferiores, ya haya estado preparado lo anterior. Así que fijémonos, que no llegan todos los levitas al mismo tiempo, sino que primero van los gersonitas, luego los meraritas, para preparar el Mishkan, el tabernáculo de reunión, para luego venir, como dice aquí, bendito sea el Eterno. Mira lo que dice el verso 18. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Reubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedur. Él estaba sobre su cuerpo de ejército. Así que primero era lo del oriente, porque el sol sale por el oriente. ¿Y era qué? La bandera de Judá, o la tribu de Judá que llevaba la bandera. Luego era la del sur. Había una bandera al oriente que estaba con Judá, como hablamos. Isaacar acompañaba de segundo y Zabulón acompañaba de tercero. Luego que iba a esa vanguardia, iban unos levitas, los gersonitas y los meraritas, para preparar el Mishkan, el tabernáculo de reunión,
en aquel lugar donde se abrió la vanguardia. La vanguardia abrió brecha. Entonces, van los que van a preparar el Mishkan. Así que notemos, mis amados hermanos, que los gersonitas y los meroritas hacen un trabajo más superficial. Así como podemos ver en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos, cómo iban primero Felipe y lo que eran los diáconos de la siguiente generación a los discípulos, y evangelizaban primero. Pero después venía Sheliach Kefa, Yohanan, y ellos profundizaban más en las cuestiones del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. O primero llegaban unos varones y evangelizaban en Antioquía, por ejemplo, pero luego venían Bernabé y Saúl, apóstol Pablo, y profundizaban. Entonces, primero había una vanguardia, una evangelización superficial, así, de rápido, pero luego tenían que venir, habiendo oído que en tal parte habían recibido la palabra y enviaban a fulano o a sultano, como bien vemos en el libro de los Hechos, para discipular, para llevar la palabra a un nivel más profundo. Pues ¿cuál es el mandato? Ir y hacer talmidín en todo el mundo, en todas las naciones. Entonces, unos abrían brecha, unos iban a la vanguardia, unos iban predicando las buenas nuevas de salvación y el nombre de Yehoshua HaMashiach, y luego iban otros a profundizar más y a discipular. Por ejemplo, cuando fue Felipe, cuando él andaba en su obra, no habían recibido el Ruach Kodesh de la manera como lo recibieron cuando Sheliach Kefa y Yohanan habían llegado. Entonces, hay un orden, lo podemos ver. Y ese orden está establecido por el mismo Eterno. Luego, vamos ahí al versículo 18. Nos habla de una segunda bandera. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Esto es al sur. Y Elisur, hijo de Sedur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, que acompañaba de segundo al sur, Selumiel, hijo de Zurizadai. Y sobre el cuerpo de su ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, que acompañaba de tercero al sur. Entonces notemos aquí, mis amados hermanos, no todos llevaban bandera. No. Pero, ¿por qué los de Rubén van a llevar bandera y nosotros no? Porque el Eterno le dio la bandera a ellos. No siempre vamos a tener la bandera nosotros. Hay cosas donde el Eterno nos dio la bandera a nosotros y vamos más adelantados que otros. Y otros nos van a acompañar de segundo o de tercero. Pero quizá en otras cosas otros van delante de nosotros y nos llevan la delantera y también llevan la bandera. Y nosotros les vamos a acompañar de segundo o de tercero. Y no podemos pretender llevar siempre la bandera. No podemos pretender siempre llevar o ocupar los primeros lugares. No. Tenemos que estar dispuestos a ocupar el lugar 30, el lugar 35, el 48, el 515, el 1001, donde el Eterno nos ponga. El que el Eterno tenga destinado y diseñado para nosotros. Pensé que iba a gritar un amén, donde el Señor me ponga. Es donde Él nos ponga. Así que cualquiera que sea el lugar, ahí tenemos que servir. Y hacerlo bien. Hacerlo bien. Porque dice
la palabra del Eterno. Buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, así que en lo mucho te pondré. Donde nos ponga y en la posición que nos toque, hagámoslo bien y con fidelidad. Porque si en lo poco aprendemos a serle fieles al Eterno, entonces el Eterno podrá depositar más confianza en nosotros y ponernos en lo mucho. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo lo seremos en lo mucho? Vamos al verso 21. Nos dice que luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. ¿Y qué más? Y entrando que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Entonces, fijémonos aquí. ¿Cómo se intercala el ejército con los levim, con los levitas? El ejército y los levim, es decir, unos servían de vanguardia y los otros acondicionaban el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Los otros protegían. Los otros venían después para trabajar sobre lo que los otros ya habían acondicionado. Mis amados hermanos, tenemos que entender que a veces somos llamados solo a acondicionar el trabajo de otros. Y a veces somos llamados a trabajar donde otros han acondicionado el trabajo, preparándolo para nosotros. Tenemos que aprender ese orden de marcha de parte del Eterno. Amén. Bendito sea nuestro abacados, porque lo vamos aprendiendo. Vamos al verso 22. Después, otra palabra. Miren cómo el Eterno está tratando con nuestra naturaleza desordenada. Después comenzó a marchar la bandera. Estos son los del occidente. La bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre el cuerpo de su ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasé, Gamliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y esto, miren, una sola bandera, la de Efraín. ¿Y quién acompaña de segundo? Manasés. Y Benjamín acompaña de tercero. Mis amados hermanos, qué interesante. Cuando salimos, por ejemplo, un grupo de 3 o 4 hermanos a anunciar las buenas nuevas de salvación, o salen 5 hermanos y van por allí, fíjense en el orden de Elohim, en el orden del Eterno. Quizá no sea usted el que tiene que evangelizar, sino el que tiene que orar. Quizá sea otro el que tiene que evangelizar. Si usted se pone, a lo mejor usted va a enredar, como se dice vulgarmente, la piola, el estambre, o a lo mejor va a traer dudas y va a colocar en situaciones difíciles al que se le está evangelizando. Y bueno, hasta el mismo Hasatán lo puede usar a usted para impedir que la persona a la cual se le está transmitiendo la buena nueva de salvación entregue su vida al Eterno. Y entonces, ¿qué pasó con usted? Quedó mal delante del Eterno. Ya salió por cuerdas. Ya fue mandado a la derecha o a la izquierda. Pensando estar aportando, cuando debería estar callado, escuchando y apoyando, en vez de ser de bendición, fue de tropiezo. Así que debemos de tener cuidado en eso y entender. Si entendimos, mis amados Ajim Behayot,
Esto tenemos que aprenderlo. Esta es una cosa delicada. Tenemos que aprender a apoyar a cada uno en lo suyo. Si nos damos cuenta que, por ejemplo, los del Ministerio de Alabanza y ellos están encargados de ministrar lo que es la música, la alabanza, podemos estar con ellos en ese momento, pero ellos son los que llevan la alabanza. Nosotros solamente nos unimos a la adoración que ellos llevan. Si en otro momento el Ruach Kodesh está con un hermano y con una hermana en alguna actividad, estamos con ellos, nos estamos sumando al trabajo que el Eterno está haciendo con ellos, porque el Eterno trabaja como cuerpo, de manera corporativa. En otras palabras, hay que aprender a apreciar a los demás, considerar a los demás, como dijo Shelia Shaul, apóstol Pablo, como superiores a nosotros mismos, y aprender a andar en orden y no en desorden. En orden y no en desorden. Amén. Porque tenemos un Elohim de orden. Y tenemos que aprender a vivir conforme a nuestro Elohim nos ha establecido. Y esperando que esto lo vayamos entendiendo. No codiciar los primeros lugares. No codiciar los primeros lugares. No codiciar el trabajo de otros, sino al contrario. Estamos para servir, fuimos llamados para servir, para poner nuestra vida en servicio y en rescate por muchos otros más. Y entonces la codicia estorba, porque la codicia te enferma y te hace desear el lugar que tiene otro. Pero en vez de codiciar y desear el lugar del otro, súmate a ese otro. De segundo, de tercero, de cuarto, número 50, no sé, el que el Eterno ponga. Pero hay que sumarnos. Cada día ser más. Todos somos miembros los unos de los otros de un cuerpo en Mashiach. Y así debemos caminar. Pero bueno, por ahora aquí voy a ponerle pausa a este tema. Recuerde, está en su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Nos vemos el próximo viernes y continuamos en esta estación, en esta jornada. Pero estaremos viendo por qué tenemos la necesidad de guardia. ¿Y por qué tenemos la necesidad de una retaguardia? De acuerdo al orden de marcha del ejército del pueblo de Israel. Amén. Mientras tanto, deseo que esto haya sido de bendición para tu vida. Si así lo ha sido, compártelo con otras personas para que cada día seamos bendecidos muchos más, sin temor. Invita a otras personas a congregarse por línea, aquí en la Keilah de Joshua, para que cada día vayamos creciendo más juntos y podamos llegar a la presencia del Eterno juntos y a tiempo. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Y bueno, continuar con la obra del ministerio, que el Eterno nos ha dejado, que nuestro amado Mashiach nos ha dejado. Ir por todo el mundo y predicar esas buenas nuevas de salvación. Como nos dejó escrito Shelia Shaul. Anunciar el reino de Elohim, su justicia y el nombre de Yehoshua HaMashiach a todas las naciones. Amén y amén. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y que Él te prospere en todo lo que hagas. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, y que tengas salud tal y como prospere tu alma. Nos vemos el próximo viernes, recuerda, 6:30 AM, horario pacífico. Y mientras tanto, sígase gozando con la programación de hoy y en el transcurso de la semana con las programaciones de cada día. Lehi Raot, hasta pronto. Bendiciones.